Vamos a adentrarnos hoy en el mundo de la radio, un mundo increíblemente poderoso y creativo. Y es que es un medio que no necesita pantallas para mostrarnos las imágenes más espectaculares. ¿Saben por qué? Porque su lienzo es la propia imaginación de quien escucha. Y bueno, para empezar, creo que esta cita lo resume todo a la perfección. Cierre los ojos sin miedo, los oídos no tienen párpados y la radio mantiene abiertos los ojos de la mente. Es que es justo eso, ¿no? Captura la esencia de lo que vamos a ver hoy. Esa capacidad tan única que tiene la radio para que veamos a través de lo que oímos. Ok, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, hablaremos de la personalidad de la radio. Luego, descifraremos su código de comunicación, conoceremos sus 3 voces, veremos cómo hablar con claridad y, para terminar, lo más divertido, cómo crear mundos enteros en ese teatro de la mente. Venga, pues vamos con la primera parte, la personalidad de la radio. Vamos a intentar responder a una pregunta clave. ¿Qué tiene la radio que la hace tan personal, tan capaz de conectar de una forma tan profunda? A ver, pensémoslo un momento. La vista es un sentido público, ¿verdad? Compartido. Vemos algo junto a otras personas. Pero el oído es otra cosa. Es el sentido de la intimidad. Es algo personal, interno. Por eso la radio no le habla a una masa, no. Le habla a cada persona, al individuo. Es casi como si un amigo nos estuviera susurrando algo al oído. Esa conexión es directa, única. Y esto nos lleva a una regla de oro, de verdad, fundamental en la radio. Lo afectivo es lo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un mensaje que no te provoca nada, ni alegría, ni rabia, ni nostalgia, nada, es un mensaje que sencillamente no funciona, no llega, no impacta. En la radio, para que algo sea efectivo, primero, tiene que ser afectivo. Tiene que mover algo por dentro. Bien, ya entendemos la personalidad del medio. Ahora, vamos a ver cómo funciona el código de la comunicación en sí. Es decir, cómo viaja una idea desde el emisor hasta el receptor y, sobre todo, con qué problemas se puede encontrar por el camino. La fórmula en teoría es la de siempre, la clásica. Tenemos un emisor, el locutor, que tiene una idea y la codifica, la convierte en sonido. Ese mensaje viaja hasta el receptor, el oyente, que tiene que hacer el trabajo inverso, decodificarlo. Parece fácil, ¿a que sí? Pues la realidad es que ese viaje puede estar plagado de obstáculos. Y el obstáculo principal, el enemigo número 1 de la comunicación es este, el ruido. Y ojo que cuando decimos ruido no pensamos solo en una interferencia en la señal. No. Ruido puede ser cualquier cosa que impida que el mensaje llegue bien. Desde una palabra mal pronunciada hasta una referencia cultural que no se entiende o simplemente que la persona que escucha esté distraída. Y aquí llegamos a un punto crucial. Porque una cosa es el significado de un mensaje y otra muy distinta es el sentido. Esta viñeta de Kino es genial para explicarlo. La escena de Chaplin es la misma para todos. El significado es uno. Pero, ¿y el sentido? El sentido que cada persona le da es diferente, depende de su vida, de sus experiencias, de su contexto. El mensaje tiene un significado, sí, pero puede tener 1000 sentidos distintos. Vale, si decimos que la radio es un teatro sónico, ¿quiénes actúan en ese escenario? Pues ahora vamos a conocer a los 3 intérpretes principales, los 3 elementos que juntos crean todo el lenguaje de la radio. Y mirad qué bien se complementan. Tenemos, por un lado, la palabra. La palabra apela a la razón, ordena las ideas. Luego está la música, que va directa a la emoción, al corazón. Y por último, los efectos de sonido, que son los que encienden la imaginación, los que nos hacen ver lo que está pasando. Cuando combinas estas 3 voces, es cuando consigues eso de que lo afectivo sea lo efectivo. Claro, hemos hablado de palabra, música y efectos, pero ¿y el silencio? ¿Qué pasa con el silencio? Porque aunque parezca mentira en un medio que es todo sonido, el silencio también comunica, y mucho. Pero, ¿cómo lo hace? Pues aquí es importantísimo, pero de verdad fundamental, distinguir entre 2 cosas. Una es el bache. Un bache es un error técnico, un silencio que no debería estar ahí y que rompe el ritmo. Pero otra cosa muy distinta es la pausa. La pausa es deliberada, está llena de intención, es una herramienta dramática brutal para crear tensión, para dar énfasis. Podríamos decir que las pausas son los signos de puntuación del lenguaje sonoro. Muy bien, ya tenemos los elementos del lenguaje radiofónico. Ahora vamos a centrarnos en el más importante de todos, la palabra. Vamos a ver algunos trucos sobre cómo escribir y cómo hablar, para que el mensaje no solo llegue, sino que conecte de verdad. La clave aquí es la sencillez. Hay que usar un lenguaje activo, es decir, las palabras que la gente usa por la calle en su día a día. En vez de complicaciones gástricas, pues dolor de barriga. El lenguaje dominante, ese que está lleno de palabras raras o técnicas, no conecta.
Al contrario, levanta un muro, crea distancia. La gente no lo entiende y se siente fuera. Hay que hablar como habla la gente. Así de simple. Y otra cosa importantísima, hay que pintar con las palabras. Si decimos, la comunidad carece de servicios básicos, es una frase fría, abstracta, no te dice nada. Pero si decimos, a esta comunidad le falta agua, le falta luz y le faltan caminos, la cosa cambia. Las palabras concretas, las que podemos casi oler o tocar, crean lo que se llaman imágenes auditivas, y eso hace que quien escucha pueda meterse de lleno en la historia. Además, al elegir las palabras hay que tener mucho cuidado con la carga que llevan. Mirad esta tabla, es tremenda. La misma palabra, zorro, perro, aventurero, significa una cosa si se aplica a un hombre y algo completamente distinto y casi siempre despectivo si se aplica a una mujer. Ser consciente de este sesgo del lenguaje es vital para un comunicador. Es la única forma de evitar ruidos que no queremos y de asegurarnos de que el sentido del mensaje es el que buscamos. Y bueno, llegamos al momento de la verdad. Vamos a poner todo esto en práctica. Vamos a ver un ejemplo alucinante de cómo se combinan todos estos elementos para crear una escena que sería literalmente imposible de hacer en televisión. La historia es de un publicista genial, Stan Freberg, que quiso demostrar el verdadero poder de la radio. Y lo hizo proponiendo esto. Le pedí a la gente que se imaginara una montaña de 200 metros de nata montada a punto de caer sobre el lago Michigan. A ver, podemos imaginarlo, una montaña entera de nata. Y entonces sonaba esto. Un simple efecto de sonido, un estruendo y una zambulida gigante. Y de repente, ¡boom! Esa imagen que solo estaba en nuestra cabeza cobra vida. La montaña de nata ya es real, al menos en nuestro teatro de la mente. Pero es que la cosa no acaba ahí. Freberg seguía. Ahora imaginemos que vienen unos aviones de la Fuerza Aérea y dejan caer sobre la nata una cereza gigante, de 10 toneladas. Y oímos los aviones y el silbido de la cereza al caer y ¡splash! El chapoteo final. ¿Se dan cuenta? Capa a capa, el sonido va construyendo una imagen cada vez más loca, más detallada, más increíble. Y aquí viene la moraleja, la genialidad de todo esto. Freberg terminaba diciendo, ahora intenten hacer esto en televisión. Esa es la prueba definitiva. La radio no tiene los límites de una pantalla. Su pantalla es tan grande como la imaginación de quien escucha. Puede crear mundos que costarían millones, porque su único presupuesto es la mente humana. Por todo esto, hacer radio no es solo un trabajo. Es una pasión. Es el arte de conectar, de seducir con el sonido, de crear esa corriente afectiva de la que hablábamos. Es compartir un mundo entero que has construido con palabras, música, efectos y, bueno, sobre todo, con mucho corazón. Bueno, ya hemos visto la teoría, las herramientas y el potencial casi infinito de este medio. Así que la pregunta final, la más importante, ahora queda en el aire. Ahora que se conocen las herramientas, ¿qué mundos se van a crear en el teatro de la mente? ¿Qué historias están esperando a ser contadas?